Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Estamos hablando del segundo evangelio. San Marcos, capítulo 2. Y mientras lo encuentran, les recuerdo que este libro fue escrito directamente para los romanos, demostrando el poder y la autoridad de Dios, de Jesucristo, porque justamente los romanos eran los que conocían la autoridad porque era el imperio conquistador. Si ya lo han encontrado, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados y no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta acá la palabra del Señor. Qué hermoso versículo. Y preste atención porque hay para todos los gustos acá. Primeramente, nos dice en el versículo 2, e inmediatamente, ahora no lo lea, no lo busque, no lo lea, preste atención. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjese lo primero que hacía Jesús, y que es lo primero que nosotros tenemos que hacer, es predicar la palabra. Porque muchas veces nosotros nos reunimos o vamos a cualquier lado y nos ponemos a hablar de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Pero no esa predicación así pesada de la palabra de Dios, sino que nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios, de nuestro testimonio. Todos los que estamos acá hemos recibido algo de Dios, todos. Usted ha orado y el Señor le ha contestado, porque es imposible que aquel que ora, Dios no le responda. Quizás lleva un tiempo en su respuesta, pero Dios responde. Entonces, tenemos que hablar del testimonio de Dios que ha hecho en nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque la gente está necesitada, la gente no sabe realmente qué hacer con su vida, la gente no ve esperanza, la gente está terriblemente angustiada, la gente está sin una posibilidad de salvación, y nosotros le tenemos que decir: si usted encontró paz, qué mejor testimonio que ese, decir: yo en Dios encontré la paz que me faltaba, yo encontré lo que a mí me faltaba. Si vos estabas enfermo y Dios te curó, a mí Dios me curó. Si vos tenías problemas en tu casa, con tu familia, y luego de un tiempo las cosas empezaron a mejorar porque empezaste realmente a buscar de Dios, decile: yo busqué de Dios y empezó la paz en mi familia.
nosotros tenemos que testificar con nuestros hechos, porque nadie va a poder desmentir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque hoy usted agarra, lee un versículo y hay 20 personas que le pueden dar distinta opinión de ese versículo. Entonces, la obra que hizo Dios en tu vida, nadie la puede refutar. Porque es algo que vos viviste, es algo que a vos te pasó, es algo en lo que Dios te respondió y nadie te puede decir que es mentira. Nosotros vamos con un ateo y le empezamos a hablar de la palabra, nos dice que es mentira, que Dios no existe, siempre hay un pero. De la misma manera, usted va a hablar con alguna persona que está mal espiritualmente, siempre va a tener un pero. Siempre le va a decir, no me vengas con eso, porque yo no lo creo. Pero si es algo que te pasó a vos, si es algo que viviste vos, ¿cómo te van a venir a contestar que no? Si es algo que vos viviste. Y eso es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que buscar, es tener esa vivencia con Dios, es buscar que Dios nos toque, que Dios nos socorra y nos ayude con nuestra necesidad. Nosotros debemos hablar la palabra del Señor. Jesucristo dice, ahí en Mateo 28, la gran comisión, id y haced discípulos en todas las naciones. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros nos quejamos de todo el mal que hay en la sociedad, de todo lo malo que pasa en nuestra vida, pero es justamente porque la iglesia de Jesucristo está callada la boca. Está encerrada en 4 paredes, reuniéndose los domingos o los días que haya que reunirse, y después en la semana se olvidan de que existe un Dios. Se olvidan de la obra de que Dios hizo en nuestra vida. Y pudiendo testificar las obras del Espíritu Santo en nuestra vida, nos callamos la boca. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros tenemos que hablar nuestro testimonio, porque a medida que nosotros vamos predicando la palabra, vamos dando nuestro testimonio, el Señor más se va a estar acercando a nosotros, más nos va a estar limpiando, más nos va a estar socorriendo en nuestras necesidades, porque nosotros vamos a estar haciendo la voluntad del Señor. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos qué hablamos o qué hacemos cuando estamos con las otras personas. Si la otra persona nos quiere escuchar, bien. Si no nos quiere escuchar, también. No tenemos que ser pesados. Busquemos otra oportunidad para volverle a dar nuestro testimonio. Cuando tenga un corazón más abierto para recibir nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio es real. Es algo que vos viviste. Quizás no sabés de la palabra, quizás no sabés de la Biblia, pero es algo que vos viviste y nadie te lo va a refutar. Porque vos lo viviste y la gente va a ver el cambio en tu vida, la gente va a ver cómo vos vas cambiando y va a decir, che, vos tenés algo distinto, ¿qué te pasó? Y ahí vos le vas a decir, encontré realmente mi paz en Dios. Fíjense qué tremendo que es esto. Después el siguiente versículo, en el versículo 3, dice, entonces vinieron a él unos trayéndose a un paralítico que era cargado por 4. ¿Cuánto amor tenían estas personas que llevaban a este paralítico y lo llevaban a Jesús? Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a llevar a Jesús a las personas? En oración. Nosotros tenemos que orar por las personas para que las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y las personas tienen que conocer de Jesucristo. Pero nosotros primero tenemos que llevarlos en oración. Y tenemos que orar, orar, orar y orar. Y muchas veces por ahí uno se cansa de orar. Pero no se tiene que cansar. Porque estos 4 llevaron al paralítico y se encontraron con muchos problemas. Primero, no había lugar en la casa. Segundo, tuvieron que subir por una escalera. Llevar una camilla por una escalera es bastante difícil. Tercero, el techo, como no era como este techo, sino que era hecho con ramas,
tuvieron que abrir un agujero en el techo, correr las ramas. Y cuarto, bajar, supongo que con sogas, la camilla donde estaba el paralítico, adelante de Jesús. Miren los inconvenientes que tuvieron que sortear estas personas, y lo sortearon por amor. Lo sortearon por amor al paralítico, porque no dice si era su amigo, si era un familiar, no lo aclara la Biblia. Pero sí lo que se entiende es el amor que ellos tenían por este paralítico, que no les importó la lucha que tenían que hacer, no les importó el inconveniente que estaban afrontando, sino que llevaban a esa persona adelante de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces nos cuesta. Nos cuesta orar por las otras personas, porque encima cuando empezamos a orar, peor nos hacen las cosas. Parece que más mal se portan. Pero ¿sabés una cosa? Eso es una venganza que tiene el enemigo de nuestra alma, porque no quiere que vos ores por esa persona, quiere que vos desistas en la oración, quiere que realmente vos dejes de orar por esa persona, porque Él sabe que si vos orás firmemente por esa persona, el Señor te va a responder, el Señor te va a tocar, y el Señor va a tocar a esa alma que necesita tanto de Él. Pero necesitamos orar por esa persona. Necesitamos continuar orando por esa persona. No una vez, 2 veces, 3 veces. Necesitamos orar por esa persona para que sea el Señor, a través del Espíritu Santo, el que vaya rompiendo las ataduras que tiene esa persona y necesita ser liberada. Y cualquier atadura, no solo rebeldía, sino estamos hablando de vicios, estamos hablando de montones de cosas. Todas esas cosas nosotros las tenemos que llevar en oración y no tenemos que dejarnos vencer por la oposición que nos haga la otra persona. Usted tiene que orar, tiene que seguir clamando por esa persona, tiene que seguir buscando de Dios, que Dios toque a esa persona, porque si usted ora, Dios le va a responder. Y no está pidiendo plata, no está pidiendo cosas materiales, sino que está pidiendo por un alma que necesita ser tocada por Dios. Fíjese qué tremendo, usted no tiene que dejar de orar. Yo hace muchos años, siendo muy joven, yo trabajaba en una de seguridad privada, en la tesorería de American Express en Argentina. Y había un compañero que era cristiano y yo odiaba a los cristianos, yo los odiaba. Y un día lo encontré orando por mí y yo me levanté y le dije, no quiero que ores más. Y seguí orando. Entonces yo saqué el arma que tenía y le apunté a la cabeza y le dije, te dije que no quiero que ores más por mí. Y él me miró y me dijo, yo voy a seguir orando por vos. Y siguió orando. Y Dios con los años después me terminó tocando. Usted tiene que orar por las personas, por la persona que amás, por aquel que amás, y que vos ves que está atado, que está perdido, que necesita el toque de Dios. Vos tenés que orar. Y no importa lo que el otro haga en contra tuya, vos tenés que seguir orando. Porque en la oración está el poder de Dios. En la oración está el toque de Dios por lo que vos estás orando. No desmayes en la oración. Seguí buscando de Dios. Seguí buscando y Dios te va a responder. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y Él te va a responder en lo que estás necesitando. No sé lo que vos necesitás, pero vos tenés que orar de Dios. Tenés que buscar a Dios. Tenés que derramar tu alma y tu corazón delante de Dios para que Él realmente te toque y para que Él responda a tu necesidad que tenés en este momento. Si es para vos o si es para alguien más. Pero nosotros tenemos que ser vínculo de bendición. Y la primera bendición es orar por esa persona que nosotros amamos y que por ahí está necesitando un toque de Dios, que está necesitando la salvación de Dios. No importa si es un drogadicto, no importa si es un ladrón, no importa lo que haga,
tenemos que orar para que tenga arrepentimiento, para que Dios le toque, para que Dios cambie su vida, para que el Espíritu Santo le haga entender lo malo que está haciendo y pueda ser libre arrepintiéndose. Fíjese qué hermosa que es la palabra de Dios. En el versículo 5 decía: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Antiguamente se decía que porque somos hijos de Dios no nos podíamos enfermar. No nos podíamos enfermar, que vos te enfermabas y es porque estabas en pecado. Y esto es algo para que usted entienda lo siguiente. Hay 5 causas de enfermedades y son bíblicas. Hay 5 causas. La primera es por el pecado, es verdad. Cuando uno comete pecado, puede venir la enfermedad sobre nuestras vidas, justamente porque nos apartamos de la cobertura de Dios. Y es lo que pasaba con esta persona. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, la primera causa de enfermedad es pecado. La segunda causa de enfermedad que puede tener la persona es una prueba. Es una prueba, viene la enfermedad y es una prueba para ver cómo anda nuestra fe, cómo anda nuestra oración, cómo anda nuestra vida delante de Dios. Porque muchas veces el ser humano, mientras todo está bien, todo está lindo, alabamos, bendecimos a Dios, nos congregamos, buscamos su presencia, pero el problema es cuando viene la época mala. El problema es cuando viene el mal sobre nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Nos empezamos a renegar, empezamos a dejar de orar, empezamos a escuchar la voz que dice: ¿para qué buscas a Dios? Y es mentira. Vas a la iglesia y las cosas te salen mal, no mejorás. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos en medio de esa prueba? ¿Cuál es la actitud? No me responde. Pero esa es la segunda causa de la enfermedad. La tercera causa puede ser una maldición. Porque nosotros sabemos que todos los brujos, todos los hechiceros, sabemos que el poder de las tinieblas tiene poder y tiene una autoridad. Y si te hacen alguna cosa, te puede llegar. Y lo primero que hacen es la enfermedad. Pero vos tenés que entender y comprender que si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos buscando la presencia del Señor en nuestra vida, ninguna enfermedad, ninguna maldición enviada por ningún brujo, ningún hechicero te va a tocar. Porque vas a ser lleno del Espíritu Santo y todo lo que a vos te envíen no te va a llegar. Porque la palabra nos enseña que el enemigo vendría como río, pero que el Espíritu Santo levantaría bandera. Entonces, si el Espíritu Santo está morando en tu vida, ninguna pestilencia de esta enviada te va a tocar. ¿Se dan cuenta? Esa es la tercera causa de enfermedad. La cuarta causa es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y esto es, ¿cómo es esto? Vos podés tener una enfermedad, pero el Señor te puede sanar de esa enfermedad. Y entonces su palabra y su nombre es glorificado. Como aquel ciego que le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? Sus padres, porque nació ciego. Y Jesús le dijo: ninguno pecó. Esto es para que se muestre la gloria de Dios. Y la palabra dice que hizo barro, lo mandó a lavarse la cara a un estanque y recibió la vista. Entonces esa es la cuarta causa de enfermedad, para que el nombre del Señor sea glorificado y para que tengas un testimonio verdadero y valedero,
acerca del poder de Dios en tu vida. Esa es la cuarta causa. Yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Y qué testimonio tremendo, porque ¿quién te va a rebatir eso si vos estabas enfermo y Dios realmente te sanó? ¿Te das cuenta? Nadie te va a rebatir eso. Y la última causa de enfermedad es porque nosotros vamos a partir de esta tierra. Todos vamos a partir de esta tierra. Todos un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y se va a cumplir esa palabra que dice: es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio. Nosotros sabemos que nuestra vida terrenal va a terminar en algún momento, no sabemos cuándo, por eso nosotros tenemos que estar en paz a cada momento con el Señor. Tenemos que pedirle el perdón de nuestros pecados, pedirle por nuestra salvación, tratar de santificar nuestra vida, porque no sabemos en qué momento vamos a ser llamados delante de su presencia. La quinta causa de enfermedad es porque el Señor está llamando nuestra vida a su presencia. ¿Van entendiendo? ¿Se va entendiendo esto? En el versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo a Dios? Fíjense, estas personas que eran eruditos en la ley judía, soberbios en su espíritu, se creían mejor que Jesús y decían con desprecio: ¿quién es este? ¿Quién se cree? ¿De qué se la da? Blasfemias, dice. No solo eran soberbios, sino que estaban acusando a Jesús. Y cada vez que nosotros acusamos a una persona, estamos cometiendo justamente eso, estamos siendo soberbios porque nos creemos mejores que esa persona. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros no podemos acusar a nadie, porque por ahí nosotros estamos haciendo lo mismo. Ejemplo, todo el mundo acusa al ladrón. Ahora, ¿vos pagás los impuestos? ¿Estás colgado de la luz? O sea, colgado en mi país es una conexión clandestina. Sacan los cables de arriba y los mandan para la casa. ¿Te quedás con el vuelto que se equivocó la cajera? Eso también es robo. Vos criticás al ladrón que por ahí sale con un arma, pero vos también estás robando porque no estás pagando impuestos, estás robando la luz, no devolvés lo que no es tuyo. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que tener realmente una vida arreglada con Dios para entender y comprender lo que a Dios no le agrada y cambiar nuestra actitud, y el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar. Realmente nos ayuda a cambiar si nosotros le permitimos cambiar. Hace un rato cantábamos: ¿quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo. Ni lo alto ni lo profundo, es verdad, eso dice en la palabra. Pero ¿sabés qué te puede apartar de Dios? Vos mismo. Vos mismo, cuando decidís apartarte de Dios, cuando decidís hacer cosas que a Dios no le agradan, vos estás decidiendo apartarte de Dios. Nadie te puede separar, salvo vos mismo. Por eso nosotros tenemos que tener realmente la comunión íntima con Dios y decirle en oración: que nada me aparte de vos. Que nada en este mundo me aparte de vos. Porque es muy sutil el engaño. Es muy sutil. La palabra dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. San Juan 10:10, para hurtar, pero yo me quiero parar solamente en hurtar. ¿Usted sabe qué es un hurto? ¿Saben qué es un hurto? No es un robo, sino que es que te sacan algo, porque robo es con violencia. Lo otro, te enroscan la víbora y te lo sacan.
¿Se da cuenta? Eso es hurto. Cuando te sacan algo sin violencia. Cuando te engañan, en mi país se llama el cuento del tío. No sé cómo se llamará acá, pero seguramente saben lo que entienden lo que quiero decir. Cuando te envuelven y te terminan sacando algo sin violencia, porque vos se lo diste, eso es hurto. Y eso es lo que hace el enemigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque en este mundo hay tantas cosas que usa el enemigo para sacarnos de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estar bien atentos, bien atentos. Siempre por ahí vos, en el horario que tenés que venir a la reunión, te cae por ahí un familiar, ¿verdad? Y entonces uno agarra y dice, no, me quedo porque vino mi familiar. Tráelo al culto, si es el mejor lugar. Si vos sabés, si vos te sentís bien, si vos recibiste algo de Dios, si sabés que la verdad está en Dios, lo mejor que podés hacer antes de tomarte un tinto, un mate diríamos en mi país, tráelo a la iglesia, tráelo a la presencia de Dios, que reciba de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso suave es el engaño, es muy suave el engaño. Usted por ahí está trabajando y agarra, tiene una compañera que agarra y bueno, lo empieza a mirar, se maquilla, se pone linda, qué sé yo, y ya ahí ya entras a quedar enroscado en ese tema. Y eso es una obra del enemigo. ¿Te das cuenta? Porque ¿para qué? Justamente para que peques. Y ni hablar si sos casado. Casado, juntado o en pareja. Casado. Y ahí empieza el problema. Es muy suave el engaño. Cuando el varón por ahí agarra, le dice a la chica, qué bonita que estás, la verdad que te arreglaste bien, y por ahí se lo dice con la mejor intención del mundo, pero no sabe lo que tiene en el corazón esa chica y ya la chica empieza a creer otra cosa. Y una cosa llama a la otra. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener nosotros? Porque el enemigo es muy astuto y el enemigo quiere que nosotros perdamos la salvación de nuestra alma. Por eso tenemos que ser altamente astutos en esto. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Nosotros no le podemos mentir a Dios. Dios nos conoce, Dios nos ve. La palabra nos dice que en Dios nos movemos. Dios está en este lugar, el Espíritu Santo está en este lugar y está dentro de tu corazón, si sos un hijo de Dios, y Él sabe muy bien lo que pensás, lo que decís, lo que vos querés. Él conoce, y la palabra nos enseña que antes que nosotros hablemos, Él sabe lo que nosotros vamos a decir. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, mis hermanos, en esto. A Cristo no le podemos engañar. Nosotros no podemos ponernos delante de Dios con una presencia inmaculada si no lo somos. Usted me puede ver a mí los domingos y los jueves con la Biblia bajo el brazo, pero usted no sabe cómo yo me comporto los otros días de la semana. Pero Dios sí sabe cómo yo me comporto. Dios me ve a cada momento y sabe lo que hago bien y lo que hago mal. ¿Pero cómo, pastor? ¿Usted hace mal las cosas? A veces sí, a veces uno se equivoca porque somos seres humanos y los seres humanos pecamos. Pero donde nosotros pecamos nos tenemos que arrepentir y arreglar nuestra cuenta con Dios. Porque Dios nos perdona si nosotros confesamos nuestros pecados. Y le decimos, Señor, yo sé que acá me equivoqué, cámbiame y ayúdame. Y Dios te va a cambiar, Dios te va a ayudar. Y vas a ver que en ese momento vas a sentir una liberación en tu alma. Y nosotros, si hemos ofendido a alguien,
tenemos que pedirle perdón a esa persona. Por más que la persona haya obrado mal con nosotros. Pero si nosotros obramos mal, le tenemos que pedir perdón. Y esto es algo que tenemos que entender. Los ojos de Dios están puestos sobre nosotros las 24 horas del día. Y eso es tener el temor reverente a Dios. No tener miedo de que Dios envíe un rayo y nos cocine, sino saber que los ojos del Señor están las 24 horas del día sobre nosotros. De esa manera, nosotros vamos a ir limpiando nuestra alma y vamos a ir diciéndole: Señor, yo con esto no puedo más, no puedo cambiar, pero necesito cambiar, ayúdame a cambiar. Y si vos realmente se lo pedís de corazón, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, porque el Espíritu Santo va a hacer que cambie tu vida. Y por último, para no cansarlos, el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tenemos que entender y comprender que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene todo el poder y toda la autoridad en la tierra para hacer su voluntad. Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder para sanarte, para liberarte, para cambiarte, para darte la paz, para darte ese trabajo, para darte ese dinero, para darte lo que vos estás necesitando. Pero vos lo tenés que buscar. Vos tenés que buscar realmente a Dios para que el Espíritu Santo haga la obra de Dios en tu vida. Vos no podés esperar que Dios haga algo por vos si vos no lo buscás, si vos no orás, si vos no querés tener un corazón abierto a su presencia, un corazón abierto a su Espíritu Santo, un corazón abierto a su corrección, porque el Espíritu Santo te dice que obraste mal, pero si vos no lo querés aceptar, Dios te deja. Es como los hijos, ¿vio? Uno agarra y le dice al hijo: nene, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, qué sé yo, y al final lo dejás para que se rompa la cabeza contra la pared y después venga todo roto y decís: ¿viste que por ahí no era? ¿Te das cuenta? Dios obra exactamente de la misma manera. Dios nos alerta de todas las cosas, de todos los peligros, y eso está acá en su palabra. Y está en el Espíritu Santo que nos dice: no lo hagas, no hagas esto, no hagas aquello, porque vos lo sentís. Todos sentimos cuando vamos a hacer algo una duda: no, mejor no lo hago, no, por ahí. Y esa es la voz del Espíritu: no lo hagas, porque seguramente si lo haces te va a ir mal. ¿Comprendés? Nosotros tenemos que tener un corazón abierto a la enseñanza de Dios, a la guía del Espíritu Santo, para poder vivir bien. Y sabiendo que, como dice la palabra, que en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, a través de los ángeles. En la tierra, en todo lo que nosotros vivimos. Y debajo de la tierra con los demonios. Porque su palabra nos dice que nos dio autoridad para reprender demonios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, cuando ve venir el ataque del enemigo, se va a parar y le va a decir: Satanás, en el nombre de Jesús, te reprendo y te ordeno que salgas de mi vida, que salgas de la vida de mi familia, que salgas de mi trabajo, que salgas de mi salud. Y si toda rodilla debajo de la tierra se dobla y estás con esa autoridad de Dios, el enemigo va a retroceder y vas a tener la victoria que vos necesitas. Pero para eso necesitas estar lleno del Espíritu Santo, necesitas buscar la presencia del Espíritu en tu vida para así ser más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. La única forma para que vos puedas vencer todos
lo que te pasa es estar lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer todas las situaciones que hay en tu vida. Porque Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Ahora somos nosotros los que tenemos que vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es algo que usted tiene que entender. El mismo Jesús que sanó a este paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados, es el mismo Jesús que vas a encontrar cuando doblás tus rodillas y le clamás al Padre. Y si no lo has recibido en tu corazón, te recomendaría que lo recibas en tu corazón y que le digas al Señor: Señor, yo hasta acá viví como yo quise, hice lo que yo quise, me manejé como mejor me venía, pero hasta acá no he tenido buenos resultados. Necesito que mi vida cambie, necesito un toque de tu espíritu y necesito una nueva oportunidad para empezar a hacer bien las cosas. ¿Se da cuenta? Ese Jesús que sanó al paralítico es el mismo Jesús que está hoy ahora sentado a la diestra del Padre y que está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esto acuérdeselo, que cada vez que usted abra su corazón en humildad delante de Dios, Dios le va a tocar. Porque su palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. Y Dios dice: acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Esta es la palabra que tenía para esta tarde. Dios me les bendiga, mis hermanos. Si hay alguna persona que necesita una oración, puede pasar, vamos a ir orando. Luego se hará el servicio de ofrendas y luego vamos a agradecer a las hermanas que han tenido esta actitud para celebrar el Día del Niño, haciendo este agasajo para los niños. Dios les bendiga.